por la política. Se ve horrible, es un panorama desalentador. O bueno, puede ser alentador. Empecemos por las cosas optimistas. Eh, Hablando de algunos candidatos que están repunteando en las encuestas. Hablemos de Gustavo Petro, por ejemplo, el primero. Bueno, Gustavo Petro, su más reciente eslogan político ha sido la Bogotá humana, y si hacemos una reflexión sobre esto, yo pensaría en la importancia que le ha dado este candidato a las personas menos favorecidas, entre estos los campesinos, los indígenas, los jóvenes con pocos recursos para estudiar, y a las personas quienes el trabajo informal es su única fuente de poder sobrevivir. Esta persona ha sido militante del fue militante del M19 y conserva una postura de izquierda. Para estas elecciones el Polo Democrático no le dio su aval, pero aún así él plantea una política progresista. Esta política progresista le da una dignificación a estas personas menos favorecidas. Ha subido en Bogotá, con la Bogotá humana, las fuentes de empleo. Hablemos de el trabajo informal, que representa el 28% de la radiografía de la economía nacional de nuestro país. Y es muy importante darle la oportunidad a esta persona, que ese candidato que parece que piensa o va por la corriente o en contracorriente de nuestros otros candidatos, así que darle una lectura no estaría mal. Sigamos hablando de Vargas Lleras, el más progresista. ¡Qué ánimo! Con ánimo, sí. Es el candidato con más pantalones, es el más grande opositor a el gobierno o a la forma de gobernar chavista y a la izquierda. Se caracteriza por ser un acérrimo defensor de la empresa privada y de la prosperidad a través de el crecimiento de la economía. Es un candidato que conoce todo el país, ha construido casas en todo el país, por eso tiene votantes en todo el país, en especial en el Atlántico. Es abogado de la Universidad del Rosario. Es un político, se podría decir que en cierto modo tradicional. Y bueno, ahí está. Vamos a hablar ahora de quién, ¿cómo se llama él? De Sergio Fajardo. Eso. Sergio Fajardo, el profesor Fajardo, tiene un doctorado, es matemático, es un hombre que ha estado en la investigación durante muchísimos años y también es un hombre que logró hacer una coalición con personas que pensaban distinto a él sin someterse a los escrutinios electorales que tanta plata se han gastado los políticos en este proceso. Y Fajardo enarbola una bandera fundamental, que es la bandera de la reconciliación y la defensa de los páramos en Colombia, la defensa contra la minería, la protección de las macrocuencas. ¿Por qué habla Fajardo de la reconciliación? Para él es muy importante definir que la forma como se hace la política es la forma como se accede al poder, que podamos desmitificar el todo vale, que podamos hablar de la escucha como premisa fundamental. Hoy sabemos que la gente se mata en las calles por intolerancia, por no lograr acuerdos entre desconocidos o simplemente porque llevan adentro una intención de polarizar, la bandera de la trinchera, estoy aquí o estoy allá. Pues Fajardo rompe toda esa estructura y entra a hablar de lo más importante, que es la reconciliación a través de la cultura ciudadana, y yo creo que esto es algo a lo que tenemos que ponerle muchísima atención, porque justamente es lo que nos va a permitir lograr la Colombia que soñamos a través de la educación como motor de la transformación, porque tengamos claro, tanto los pobres como los ricos necesitamos educación pública de calidad. Ok, bueno, yo les voy a hablar de Iván Duque. Iván Duque es el candidato más joven de la contienda electoral. Él representa los ideales del Centro Democrático, ha sido senador de la República desde el año 2014, también consejero para el Banco Interamericano. Es una persona que conoce muy bien los temas de Hacienda. De hecho, su principal propuesta es bajar los impuestos que nuestro actual presidente escribió en mármol, pero se le rompieron o se le olvidaron. Otra propuesta importante es ser fuerte contra las disidencias de las FARC, contra el ELN y contra las BACRIM, cambiando la estructura de las Fuerzas Armadas, siendo aún mucho más efectivo.
También tiene una propuesta interesante sobre la tecnología, que es utilizar herramientas como el Big Data para que los controles políticos sean mejor, para que haya una mejor información sobre lo que sucede en el país. También tiene una propuesta interesante sobre la educación, que es bajar los intereses a las personas que hayan sacado préstamo con el ICETEX, siempre y cuando tengan excelentes promedios. También propone una jornada única de estudio para los colegios públicos y me parece importante darle la oportunidad de conocer este candidato siendo el más joven, leyendo sus propuestas que las tiene muy bien organizadas y públicas en la red. Así que como no somos publicidad política pagada, vamos a hacer algo diferente y es que no todo es bueno de estos candidatos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo algo que decir de Iván Duque, me parece que hablar de reducir el impuesto del IVA por unos pocos días del año, pues es una propuesta populista que no cambia la situación cruel en la que se encuentran muchas familias. Hoy las familias no pueden comprar su canasta familiar básica porque está carísimo y eso pues me parece que es populista. También me parece populista entrar con la ira de los colombianos frente a los consumidores de marihuana porque se va a penalizar la dosis mínima si este hombre llega a la presidencia. Y de Vargas Lleras tengo algo para decirles: construyó muchas casas, construyó muchas obras, construyó obras y vías de importantes aeropuertos, pero ya se le cayó el primer puente. Y pues es preocupante cómo la corrupción del Partido Cambio Radical que él lideraba y que pues ya nos lidera porque ahora está por firmas, este partido ha sido el partido más corrupto de los últimos años. Recordemos a los ñoños, recordemos a Kiko Gómez en La Guajira, dejó morir más de 5.000 niños por desnutrición. No sé si sean buenos candidatos las personas que proponen cosas populistas y que siempre nos van a llevar a la guerra verbal, a la búsqueda del enemigo. No sé si sea eso lo que Colombia necesita. Bueno, ¿algo que decir de Fajardo? Sobre Fajardo, de pronto, a mí me parece que ese moralismo estructuralizante que solo se reduce a la corrupción y a la corrupción, es muy bueno, sí, pero creo que le hace falta un poco de peso. Sí, pienso que piensa mucho como solamente en su región, ¿sí? Si vemos su recorrido político, ha sido alcalde de Medellín. No ha opinado nada de Bogotá, de Transmilenio. Exacto, resulta muy ambiguo en sus propuestas. Sabemos que la educación es súper importante y la transformación que puede dar la injerencia en la educación es increíble en nuestro país, pero necesitamos muchas más otras propuestas del profesor Fajardo para tomar una decisión. Yo creo que esas se están en este momento cocinando en una coalición que, como ustedes saben, estamos a menos de 3 meses. Tan difícil concertar, negociar entre sectores divergentes, pero lo más importante es que está la capacidad de la escucha y está la capacidad de la negociación, que es lo que nos va a llevar a esa reconciliación social. Los queremos dejar con una pequeña cuña. Nos faltó contar algo de Petro. ¿Cuáles son las cosas de Petro que no nos gustan? Mal administrador, pésimo administrador, maneja todo lo público como un vil tirano. Creo que Petro tiene una personalidad en la que no hay escucha, en la que no hay lugar al encuentro con el otro, y pues si esa es su forma de hacer campaña, no me imagino su forma de gobernar. Bueno, creo que también si él llega a la presidencia, pues no es solo él, hay todo un aparato legislativo detrás de un presidente, entonces esperemos que si llegara a pasar como presidente, pues cuente con mejores asociados para su gobierno. Ya sé sobre esto. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Lo más importante es que seamos voten. capaces de concertar, definir, identificar y analizar esas propuestas, porque hay perfiles, hay candidatos y porque sin lugar a dudas la mejor forma de construir una mejor sociedad es cuando participamos todos de ella. Sí. Cuña, ¿existe o no existe el castrochavismo? Les dejo la respuesta a ustedes.